pues como les decía, la empresa es boyacense, es una empresa pues que digamos que a fortuna es como una de las más grandes del país haciendo este tipo de turismo especializado y pues también por fortuna y pues gracias yo creo que al trabajo de todo el equipo somos un referente nacional en cuanto a operatividad de alta calidad en el turismo en, en Colombia. Ahorita les cuento cómo fue todo lo que pasó. Las preguntas, si quieren, las pueden anotar en el chat. Yo no tengo en este momento acceso al chat, no sé cómo verlo. Yo estoy viendo en mi presentación, pero, pero igual más tarde me las hacen. No hay ningún lío. Anótenlas ahí que alguien me las dirá. ¿Sí o qué? Bueno, Sí, entonces, señor, dale. como les dije, Mannequin es una empresa especializada. Listo. Mannequin es una empresa Discúlpame, especializada en Berlin. Dime. discúlpame, te interrumpo un segundo. Es para saber si todas las personas están viendo la presentación que tú estás poniendo, porque a veces no sale de una, entonces para quienes no la están viendo, hay un segundo usuario con el nombre de Mannequin Tour y es la que está presentando. Dicen entre paréntesis presentando. Entonces, pues todos van a dar clic en esa y ahí van a poder ver la presentación. Y ya, era eso. ¿Sí? ¿Ya todos la ven? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, señor, ahí están escribiendo que sí. Ok. Dale. Listo. Ok, entonces, bueno, Mannequin Nature Tours, bueno, es una empresa especializada en birding y vida silvestre y fotografía de naturaleza que creamos con mi esposa en el año 2009. Originalmente la empresa nació en Ibagué, básicamente, porque vivíamos allá, pero rápidamente cuando al primer año de haberla constituido como una empresa de personería natural y al pasarnos automáticamente a la personería jurídica, la trasladamos para Tunja porque pensamos y estábamos convencidos de que Tunja era una mejor ubicación para operar la empresa, dada la cercanía a Bogotá. Y bueno, y porque mi esposa era de acá también. Entonces, bueno, creamos la empresa en el 2009 y básicamente lo que hicimos fue un proceso exploratorio y un proceso de inversión ¿y cómo lo podría decir? De inversión, de exploración, de creatividad, de trabajar muy, muy duro, de hacerle creer a la gente que ya era posible venir a Colombia porque, bueno, en el año 2008 y 2009 aún la situación pues era complicada. Nosotros, ¿cómo llegamos a esto? Básicamente fue porque en el año 2008 a mí me invitaron a ser co-líder de un grupo de observadores de aves, que fue el primer grupo de observadores de aves que vino a Colombia, de una organización norteamericana que se llama el American Bird Conservancy, y yo estaba como de co-líder del grupo, y no era porque precisamente hubiera hecho guianza de observación de aves antes, porque realmente eso era completamente nuevo en el país, sino porque conocía muchos lugares con aves muy, muy buenas, porque mi trabajo antes de esto era básicamente trabajando en equipos de exploraciones en búsqueda de especies amenazadas con una fundación, una ONG de conservación en el país. Y bueno, y conocía todos los sitios y me empezaron a llamar para que acompañara a estos grupos y a este primer grupo específicamente de American Bird Conservancy. Y bueno, y tuve la suerte de que me siguieron llamando para otros grupos. Eh, por fortuna para mí, eh, muchos de estos primeros grupos que vinieron a Colombia eran liderados por unas grandes personalidades del aviturismo en el mundo, como por ejemplo Stephen Hilty, como por ejemplo Nick Atanas, Frank Lambert, Joe Tobias, que son, si ustedes los buscan en algún momento, se van a dar cuenta que son como el top de los observadores o de los guías de observación de aves del mundo y las compañías para las que representaban. Y pues básicamente ahí aprendí un montón al respecto de cómo se hacía un tour. Mi esposa iba o me acompañaba en esos tours varias veces porque ella también trabaja en algunas reservas
y se dio cuenta pues cómo era en el año 2009, al finalizar el año 2009, porque esos estudios fueron como desde el 2007, fue que decidimos montar nuestra propia empresa y empezar pues como con la búsqueda de nuestros propios clientes. Al ser como la empresa pionera en la empresa pionera colombiana, porque las empresas que estaban viniendo al país eran básicamente empresas extranjeras todas. Había solamente un emprendimiento colombiano, pero que hasta la fecha desafortunadamente no logró legalizarse en ese tiempo y no lograba legalizarse ahora básicamente porque no quiso. Pero a nosotros, al ser la primera empresa colombiana en establecernos como una empresa legalmente constituida, pues empezamos a tener muchos acercamientos con el gobierno, especialmente cuando se dan cuenta que el turismo de observación de aves tenía un potencial infinito para hacerse en Colombia. Realmente cuando ProColombia se dio cuenta de eso, nosotros ya llevábamos un par de años operando y ellos nos preguntaron, bueno, ¿qué es esto del turismo de observación de aves y cómo se hace? Y ahí fue cuando básicamente nos volvimos, yo repito mucho básicamente, ¿cierto? Perdón. Bueno, ahí fue cuando cuando nos volvimos como digamos, como la mano derecha de ProColombia en promoción país y por primera vez vamos a nuestra primera feria internacional en el año 2012 como vendedores dentro de la feria mundial o de la feria británica de observación de turismo o de ornitología, que es el Bird Fair UK, que es una feria que se realiza en Inglaterra, y empezamos pues a abrirnos directamente al mercado internacional, ya no solamente por medios digitales, que era la página web, sino ya con presencia física en un stand en donde se vendía turismo. Esa es una feria a la que actualmente asistimos, pero a partir del año 2019 empezamos a asistir ya no a través del gobierno, sino empezamos a asistir como vendedores directos, ya con nuestro propio stand y bueno, y sin regirnos bajo las normas o las condiciones que pone el gobierno para la participación en estas ferias. Realmente no correcto que se debe seguir en el sentido de que estos espacios que origina el gobierno para los empresarios de turismo, pues deben ser tomados también por nuevos empresarios que estén haciendo bien las cosas, que estén llevando las cosas legalmente y que quieran surgir de una forma buena bueno, de una forma buena y correcta en el mundo del aviturismo como empresarios. Entonces, bueno, durante todos estos años no solamente hemos ido a Birfa UK, sino que empezamos a participar también en otras ferias, explorando nuevos mercados. Obviamente el mercado norteamericano es el mercado más grande de todos, entonces hemos estado en varias ferias norteamericanas, como por ejemplo el American Birding Expo y ferias como el Grande Valley en Texas y otras así, y empezamos a explorar otros mercados como el mercado australiano y el mercado asiático. Entonces fuimos a ferias como el Asian Beer Fair, que lo mueven por diferentes países de Asia desde hace 4 años. Entonces hemos estado en Corea, hemos estado en Taiwán, hemos estado en Camboya y así, y pues promocionando el país. Les cuento esto porque realmente acceder a estas iniciativas del gobierno es posible. Si alguno de ustedes tiene algún emprendimiento con turismo, observación de aves y con empresas y agencias operadoras, estas herramientas existen, estas herramientas están ahí para usarlas. Y hay un montón de programas del gobierno que promueven ese tipo de cosas. Nosotros durante todos estos años siempre hemos tenido un montón de apoyo al cual se puede acceder si ustedes se acercan a las oficinas comerciales de ProColombia o de Colombia Productiva o de Impulsa o estos programas del gobierno que están disponibles, pero que obviamente no vienen a tocarle uno a la puerta, sino que uno tiene que buscarlos. Una cosa muy importante en la evolución de Mannequin es que bueno, les voy a mostrar unas foticos de nosotros en las ferias. Esto, por ejemplo, es en Corea, la foto arriba a la izquierda, la otra donde estamos mi esposa y yo en UK Beer Fair, y abajo la feria en Taiwán y abajo la feria en American Birding Expo en los Estados Unidos. Bueno, una de las cosas que ha pasado con respecto a la evolución de la empresa es que hemos tenido muy presente y muy claro que debe haber un aumento gradual en el número de personas beneficiadas con este negocio.
Entonces, nosotros decidimos darle hace algunos años un enfoque a la empresa o un valor agregado que íbamos a vender turismo no solamente por vender turismo y no solamente por querer llenar nuestros bolsillos de plata o bueno, yo sé que yo no sé qué, sino porque de esto o esta actividad debería tener un objetivo. Y para nosotros el objetivo fue definido básicamente en tres partes importantes. Uno es que a través de la empresa teníamos que hacer conservación de la naturaleza. Dos es que teníamos que hacer educación ambiental y tres es que tenía que ser un puente para el desarrollo social y el desarrollo comunitario de todos o de, bueno, o por lo menos de algunos de los lugares que nosotros visitábamos o que nosotros o en donde nosotros hacíamos. Entonces, a partir de este objetivo claro, de esta propuesta de valor, nosotros hemos pues, diseñado un montón de estrategias para que esto se cumpla. Entonces, al momento estamos, por ejemplo, en cosas como crear nuestra propia red de reservas naturales, por ejemplo, apoyar ONGs que hacen conservación o que tienen programas específicos de conservación e investigaciones, por ejemplo, promover la creación de grupos ecológicos y además apoyarlos con equipos, con libros, con capacitaciones, bueno, con cosas que necesiten o grupos ecológicos que ya estén trabajando con la naturaleza y para eso tenemos un programa específico que se llama Mannequin Wins, en donde hacemos este apoyo y obviamente con propuestas de desarrollo es básicamente sacar a la gente o no sacar, es darles la oportunidad a la gente que se beneficie económicamente, no solamente de sus tareas habituales en sus territorios, sino que también vean el turismo como una alternativa económica. Entonces, en muchos territorios de la oportunidad a los tours, ya sea como guías, ya sea como vaquianos o que, por ejemplo, hagamos uso de los recursos locales o como transporte, alimentación, etcétera, etcétera, y que de una u otra forma se beneficie. Por ejemplo, donde hay guías locales disponibles, nosotros los contratamos así, en teoría no lo necesitemos. Nos importa el hecho de que localmente la gente se beneficie, pero además que aprenda y pueda replicar lo que aprende con una empresa como la nuestra, pues que tiene un poco más de experiencia que ellos. Entonces, logramos identificar que el éxito de este negocio está en la innovación, investigación y sobre todo en la reinversión. Nosotros siempre estamos buscando como qué hacer. Entonces, ya fuimos a este sitio, ¿qué podemos hacer para mejorar las condiciones de los pasajeros en este lugar? ¿Cuáles son las nuevas especies? No nuevas especies, pero cuáles son las especies de interés, estamos haciendo nuevas exploraciones, apoyamos a esta gente local para que explore nuevos lugares de sus regiones y nos puedan ofrecer nuevos destinos y así sucesivamente. Y mucho del dinero que se consigue con este negocio, pues se reinvierte y se reinventa. Entonces, hacemos mejores compras de equipos, direccionamos mejor nuestra publicidad, mejoramos nuestros procesos administrativos y contables y bueno, y cosas por el estilo. Y esto pues es una invitación que les quiero hacer y que más tardecito les voy a hablar un poquito al respecto de eso, sobre qué hacer, por ejemplo, en momentos como este, en donde el tiempo nos está, en teoría, sobrando. Nuestro compromiso social con el país es parte fundamental no solo para mejorar las condiciones de la gente, sino para establecer mejores relaciones. Y yo creo que esto fue una de las cosas claves por las cuales nosotros hemos tenido éxito en este negocio, y es que para nosotros el trabajar con la gente del campo es fundamental en la operación de un tour exitoso. Entonces tratamos de tener muy buenas relaciones con todo el mundo en el campo porque cuando esto pasa, significa que si se nos presenta algún problema o lo que sea, vamos a tener un amigo que nos ayude a salir de ese problema o a solucionar cualquier percance que se nos presente. Es una invitación que yo les hago. Cualquier iniciativa que ustedes tengan con eso, lo más importante es ganarse a la comunidad. Ellos van a ser sus mejores aliados en cualquier tipo de proyecto que tengan. Entonces, hay que empezar por ahí. Aquí, por ejemplo, hay unos ejemplos de cómo trabajamos con la comunidad. Nosotros apoyamos algunos grupos indígenas en Iniria, en Mitú,
La Guajira, en Nariño. Como les decía, hacemos donaciones de equipos para grupos ecológicos, utilizamos los recursos locales de los lugares a los que vamos, apoyamos las iniciativas locales artesanales o las iniciativas locales comerciales de algún tipo de cosas. Y una cosa bien importante es que nosotros no somos solo pájaros, nosotros queremos vender toda una experiencia y que la gente se lleve no solamente la observación de aves del país, sino que se lleve todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra gastronomía, que se lleve toda una muy buena experiencia. Porque mire, una cosa que yo les digo a todos es que pájaros hay en todas partes del mundo. Créanme, si ustedes van mañana a India y ven la cantidad de pájaros hermosos que tiene, ustedes se los olvida Colombia, cuando los pájaros de Colombia que vieron hace un mes poniéndose en el papel de cliente, pero las experiencias inolvidables, las emociones y este tipo de cosas son las que realmente no se olvidan y son las que realmente marcan. Y Colombia tiene una particularidad, que nosotros tenemos don de servicio, lo que no pasa en muchos países del mundo, incluso en muchos países de América Latina. Y es algo por lo cual tenemos que sentirnos orgullosos, pero además tenemos que aprovechar a nuestro favor. El don de servicio del colombiano es superior. Yo digo, eso es importante que lo tengan en cuenta y lo resalten dentro de las cosas que hacen en general y especialmente dentro del aviturismo. Ok, entonces ya pasando como un poquito al grano, les voy a contar cuál es el presente del aviturismo a grosso modo en Colombia, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos aproximadamente 1934 especies, esto puede ser más o menos dependiendo de la taxonomía que se use. Tenemos presencia de aviturismo en toda la región del país, afortunadamente. Podemos ofrecer cerca de 1.800 especies al turista de observación de aves en cinco grandes rutas. Si el país lo dividiéramos en cinco grandes rutas, se podrían ver 1.800 especies de aves, lo cual eso, pues obviamente a nivel comercial es un potencial gigantesco. Iber y Global Big Day han ayudado a posicionar a Colombia como el país con más aves en el mundo y la gente ya lo sabe. Ahorita, por ejemplo, para los que no sabían, se fusionó con una compañía que se llama Humboldt, The Bird of the World, era la compañía que hace un par de años, digamos, llevaba la batuta en todo lo que tiene que ver con la colección taxonómica más grande del mundo en cuanto a aves, y ellos se fusionaron ahorita con Cornell, el dueño, que es la plataforma de Iber, y están haciendo una cosa muy macro, y obviamente el hecho de que nosotros hayamos ganado todos estos años consecutivos el Iber, pues está posicionando mucho más a Colombia. Esto pues obviamente hace que el país esté en ojos de todo el mundo, pero hay muchos peros al respecto de en qué punto de la operación de calidad o de los estándares internacionales o de la comparativa con otros países que llevan haciendo esto muchos más años, en qué punto estamos nosotros. Ahora bien, Boyacá, y siendo muy específicos para el departamento porque lo quiero mucho, yo ya me creo casi boyacense su merced. Entonces, en Boyacá tenemos casi el 50% de las aves del país. Hay 928 especies reportadas en este momento en Boyacá y, increíblemente, somos uno de los pocos departamentos que aún tiene sitios sin explorar. Y eso es muy importante. Yo ando detrás de exploraciones en algunos sitios de Boyacá desde hace mucho tiempo que tienen un potencial impresionante y no solamente de registros de especies perdidas para Colombia, sino posiblemente de nuevas especies o en nuevos registros para Colombia. Entonces, Boyacá tiene, digamos, esa perlita muy interesante ahí para hacer. Otra cosa es que tenemos, a excepción de los ecosistemas marítimos, todos los ecosistemas tropicales representados en nuestro departamento. Estamos hablando de que tenemos desde los bosques secos del Magdalena Medio hasta, obviamente, nieves perpetuas en el Cocuy, pasando por páramos, bosques de niebla, bosques de humos tropicales y todo lo que quieran. Es decir, tenemos un potencial gigantesco para hacer lo que queramos en cuanto a turismo de observación de aves. Y eso es algo que definitivamente tenemos que aprovechar. Sin embargo, también tenemos cosas negativas y es que tenemos pocas o ninguna ruta oficial establecida para el departamento. Si está, y me perdonan si no la conozco, pero si está, no se promociona. Y lo que no se promociona, lo que no se muestra, es como si no existiera. Así de sencillo. Es como el cuento de que si no está en Facebook, no existe.
Es más o menos lo mismo. Y hasta el momento, digamos, a ninguna de las compañías de Colombia nos ha llegado una ruta oficial que podamos promocionar como departamentos, lo que se han hecho otros departamentos. Bueno, Meta, Magda, como que ellos y que somos el departamento más quedado en cuanto a promoción de aviturismo que hay en el país. Y mire, todo lo que tenemos, el 50% de las aves del país. Otra cosa negativa, desafortunadamente, es que tenemos poca infraestructura especializada y no conectada para el desarrollo del aviturismo. Eh, Desafortunadamente no tenemos lodges, no tenemos hoteles, no tenemos reservas naturales con un enfoque de aviturismo especializado, por ejemplo, como por ejemplo, bueno, a excepción de la Reserva Natural Paujil de Proaves, pero no tenemos lugares así que se hayan establecido, es decir, nuestra infraestructura es muy escasa al respecto de eso, pero tenemos un potencial gigante, o sea, podemos tener lodge podemos tener reservas especializadas en conservación de aves, un aviturismo en todos los ecosistemas, en todas las elevaciones, pero aún no se le ha dado tanto énfasis, no se le ha metido tantas ganas y como les digo, si existen me perdonan, pero no se muestran, no se visualizan. Y yo creo que no es problema de los emprendedores, es problema y es problema de todos y especialmente de las entidades que se encargan de hacer promoción. Entonces, esto pues es algo que hay que tomar muy, muy en cuenta y también otra cuestión de la presencia o del presente de Vitrimo en Boyacá es que a excepción de organizaciones como Ixobrinco y tal vez algunos grupos de la UPTC, pues no hay grupos o asociaciones de observadores consolidadas en el departamento o son o no tienen relevancia a nivel departamental o nacional. Entonces, puede que esté el grupito chiquito del municipio, yo no sé qué, de la vereda, yo no sé qué, o puede que exista el grupo ecológico de la reserva, yo no sé qué, o alguna cosa así, pero no nos reconocen aún como un grupo de observadores de aves consolidado, como por ejemplo podría ser la Asociación Bogotá de Ornitología, o la Asociación Antioqueña de Ornitología, o la Asociación Caldense de Ornitología. Esto realmente no existe y me perdonan si no es así, a excepción de Ixobrincos, que es la única organización que tiene presencia nacional, creo que no la tenemos y si la tenemos tampoco hay presencia. Por eso es bien importante que estos espacios generen para ver de qué forma podemos crear estas asociaciones o que nos reconozcan a nivel nacional como uno de los potenciales para la ornitología y para el aviturismo como tal. Ahora, el futuro del aviturismo en Colombia. Entonces yo me hago una pregunta, si ya tenemos 1934 especies, ¿por qué no llegar a las 2000 y pasar esa barrera y definitivamente coronarnos como el país más biodiverso del mundo en cuanto a especies de aves? Eso se podría hacer. Y nosotros tenemos una ventaja, como les decía hace un momento, Boyacá tiene algunos lugares inexplorados en donde seguramente hay nuevos registros para Colombia, podría haber nuevas especies y además de eso podría haber nuevos registros de especies desaparecidas para el país. Por ejemplo, el norte de Boyacá, en límites con Arauca, en límites con el Parque Nacional Natural Tamá, esos son sitios completamente inexplorados. Yo entiendo, por ejemplo, que obviamente la situación de doble público no, por eso no es posible ir ahora, pero cuando se puedan ir, eso es uno de los sitios que debe ser prioridad para el departamento explorar, debe ser prioridad para el departamento explotar en cuanto al aviturismo, porque de allí no se sabe absolutamente nada. Ahora bien, deberíamos poder tener más productos, tener productos de aviturismo en todos los municipios de Colombia. A pesar de que hacemos turismo en todas partes del país, hay muchos municipios que están olvidados y que tienen un potencial gigante, bosques o áreas de bosque inmensas, perfectamente conservadas y en donde no se hace nada, porque la mano de las entidades que promocionan este tipo de actividades pues no ha llegado allá. Entonces, explorar y mirar la potencialidad de bosques, de esas zonas o de esos municipios que hacen un buen trabajo conservando la naturaleza, llegar y darle la mano, pues es también importante. ¿Por qué no poder ofrecer las 2.834 especies de aves que tiene el país? Ideal no tener límites para ver las aves, eso sería fantástico, pero pues depende de muchos factores pues, a nivel nacional, especialmente pues los factores de seguridad, y debería existir otras herramientas y tecnología que haga que lleguemos a más gente en todo el mundo. Entonces, que mi perro está por ahí. Un momento, disculpe.
Mm, ok. Deberían existir otras herramientas y tecnología que haga que lleguemos a más gente de todo el mundo. Y ahí yo, por ejemplo, aplaudo mucho las iniciativas locales o las iniciativas de la gente de crear canales de promoción del aviturismo en Colombia, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel local, ya sea a nivel departamental, lo que sea, todo lo que nos ayude a ser visibles en el mundo, ya sea una página web, ya sea un blog de Facebook, una página de Facebook, un blog de Flickr o lo que sea, es bienvenido. Y esa es la forma en cómo hacemos promoción. Entonces, si uno de ustedes tiene esas iniciativas también dentro de su mente o lo está haciendo actualmente, pues lo invito a que lo siga haciendo y que lo refuerce y le dé más peso y que si necesita ayuda, pues para cómo hacerlo mejor, pues le pregunte o con mucho gusto yo lo podría asesorar y etcétera. Ahora bien, el futuro del aviturismo en Boyacá y cómo creería yo o cómo cree, sí, cómo pienso yo que se puede ver el aviturismo en Boyacá en el futuro. Uno es que deberíamos tener una ruta que cubra todo el gradiente altitudinal del departamento. Mira, normalmente las rutas que más se venden en el país son rutas de 15 días. Eso es como el estándar de lo que se vende. O sea, uno puede vender rutas desde un día o pasadías hasta rutas de 60 a 70 días. Eso, digamos que no hay un límite para eso. Pero lo estándar son 15 días. Créanme, nosotros en 15 días en Boyacá hacemos una ruta muy buena de clase mundial en donde podemos ver cerca de 700, 800 especies de aves si se planifica muy bien y solamente visitando el departamento, sin salirnos del departamento. Entonces mi pregunta es, ¿eso existe? No existe. ¿Cierto? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Hay que planificarla, hay que unirnos los diferentes sectores, la hotelería, el transporte, las agencias, la gente local, etcétera, etcétera, para planearla, pero eso sí se puede hacer. Ahora bien, tener varias rutas cortas, no sé, una semana, 7 días, bueno, una semana o menos días, en donde se permitan cubrir zonas de vías especializadas del departamento con interés en aviturismo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no hacer una ruta de observación de aves en los páramos? Nosotros tenemos la mayor cantidad de páramos del mundo. ¿O por qué no hacer una ruta de observación de aves en los bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio? ¿O por qué no hacer una ruta de observación de aves solamente en el Piedemonte Llanero? ¿Cierto? Entonces hay muchas, muchas opciones que se pueden hacer y fácilmente de Boyacá uno podría sacar, incluyendo la ruta que cubre todo el abierto altitudinal, unas 6 o 7 rutas. Y eso ya es paquete. Y eso ya es tener un portafolio con qué ir a competir no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, ¿por qué eso no se ha hecho? ¿O por qué si se hizo o si alguien lo hizo, por qué no lo promocionan? ¿Cierto? ¿Por qué no lo resalta? Ahora bien, promover fuertemente lugares icónicos y de gran importancia para la observación de aves, como por ejemplo en Boyacá que tenemos, y estos son los que yo conozco y los que yo opero, Laguna de Tota, Santa María, Serranía de las Quinchas, ¿cierto? ¿Qué más sitios tenemos? Yo estoy seguro que tenemos un montón de lugares más muy importantes que son icónicos, que ya se conocen por alguna u otra cosa. Por ejemplo, estos bosques secos o estos bosques xerofíticos de Villa de Leyva, en donde está este Ground Tyrant, que es muy raro, es un sitio que fácilmente nosotros podemos promocionar a nivel internacional por esta especie. O, por ejemplo, en la Laguna de la Copa, con el Hornlork, por ejemplo, que tenemos una especie única en el país que no es endémica, pero que posiblemente puede ser endémica según el aislamiento geográfico tan marcado que tiene. Y estas cosas, por ejemplo, no se hacen públicas ni se promocionan, ¿cierto? Entonces, ¿qué otros lugares pueden ser interesantes? Seguramente hay muchísimos, hay muchísimos. Ahora, tener una asociación boyacense de ornitología, eso me parece que es esto, o debemos estar encaminados a hacer esas cosas. Alguien tiene que dirigirlo, no sé desde qué organización, no sé desde qué entidad, etcétera, pero alguien tiene que tomar la batuta de esto. El día que lo hagan, yo estaré feliz de vincularme y bueno, y ojalá así sea. Y necesitamos sí o sí solicitar más participación a las cámaras de comercio, a la Corporación Autónoma Ambiental en la promoción del departamento como destino de talla mundial para la observación de aves. Ahí sí, y me perdonarán los que están por aquí de la corporación o de la Cámara de Comercio, de la alcaldía, de la gobernación, pero
Tristemente, creo que somos, como les dije antes, uno de los departamentos más quedados en promoción del aviturismo en el país. Mire, a mí me han invitado de muchas partes del país, de muchos departamentos, me han invitado de cámaras de comercio, me han invitado de muchas partes a dar charlas sobre aviturismo, el potencial aviturístico, etcétera, etcétera. Y después de 12 años es la primera vez que me invitan a hacer este tipo de charlas en Boyacá. Los aplaudo, los felicito, súper chévere y ojalá sigan así y ojalá le metan mal la ficha y créanme que desde nuestra compañía estamos muy dispuestos a ayudar y estamos muy dispuestos a visualizar al departamento como un destino de talla mundial para el aviturismo. Entonces, a seguir pues como con esa idea. Ahora bien, guías de aviturismo en Colombia, desafortunadamente creo que no tenemos ningún guía boyacense o ningún guía de alto nivel boyacense. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con los ornitólogos en Boyacá? ¿Qué pasa con los guías en Boyacá? ¿Es que no nos estamos formando bien o qué pasa? Esto es algo para reflexionar y entonces voy a dejar el presente del futuro y ese y a nivel nacional y es que tenemos algunos excelentes guías de talla mundial, pero con mucha experiencia, pero sin tarjeta profesional. Digamos, esto es algo que ya se está arreglando a través de la gestión de organizaciones o de asociaciones grandes como Acotur, en convenio con el SENA y el Ministerio de Comercio y este tipo de cosas. Esto es algo a lo que ya se le está dando solución, lo cual es muy bueno. Ahora tenemos muchos guías de aviturismo con tarjetas profesionales, pero sin nada de experiencia, y entonces ahí es donde también tenemos un problema porque muchos se están formando, pero nunca han cogido los binoculares. Entonces, mi invitación es que el que se meta en esta cosa del aviturismo de verdad se meta con ciencia y porque quiere aprender. Eh, Hemos visto, por ejemplo, eso mucho y es un análisis que hicimos una vez con el SENA, que muchos de la gente que estudia algo como guianza turística lo hace porque no tiene nada más que hacer o porque alguien le dijo, venga, vaya, estudie turismo, que es que está barato y está chévere. Y realmente no aplican, pero sí tienen la tarjeta profesional o digamos que lo hacen de forma muy somera y sin seguir como los lineamientos de operatividad de calidad, ¿cierto? Tenemos excelentes observadores de aves, pero sin experiencia en aviturismo y que no hablan inglés. Y ese es uno de los problemas graves, graves, graves de este país y es el bilingüismo. Muchachos, nunca es tarde para aprender. Inglés en turismo y no solamente en aviturismo es clave, es fundamental. Nosotros no vendemos, ¿cómo es el cuento? ¿Cómo es el dicho que no vendemos pan para comer pan o algo así? Bueno, el caso es que el negocio de este, una pregunta, ¿todos me están escuchando? ¿Qué tal que yo esté hablando y nadie me escuche? Sí, señor, perfecto. Sí, todos escuchamos. Ah, bueno, listo. Entonces el negocio de de esto, pues desafortunadamente está afuera. Aquí pues, nosotros le vendemos aviturismo a los extranjeros. Y entonces aprender a hablar inglés y saber hablar inglés es fundamental. A mí me preguntan, pero es que ¿cómo hacemos? Mire, empieza a aprendernos los nombres de los pájaros en inglés. Con eso ya usted aprende un montón de vocabulario. Entonces me han hecho un montón de reclamos. Que usted por qué siempre pone los nombres de las aves en inglés, que es que debería ser el científico. Y yo le digo, mío, porque a mí realmente para el nicho de mercado o para la gente con la que yo trabajo o a la que le vendo esto, no le interesa aprenderse un nombre científico. Ellos hablan en inglés, yo les doy lo que quieren, ¿cierto? Entonces eso pues también es supremamente importante. ¿Cómo deberían ser los guías de aviturismo en el futuro? Dicen, tener todos nuestros guías de talla mundial con tarjeta profesional, certificados por competencia y operando sin contratiempos, sin trabas. Las empresas de aviturismo deben capacitar a los guías con tarjeta profesional, pero sin experiencia. Eso es muy importante, todos ponernos en la misma onda y de acuerdo de cómo debería ser la calidad en cuanto a la operación de turismo de observación de aves en el país. Esta mañana tuvimos precisamente una reunión muy interesante con Colombia Productiva, donde estábamos 16 empresas diferentes de aviturismo y nos reunimos con ella para mirar de qué forma podemos sacar adelante un proyecto patrocinado por el gobierno en donde estandaricemos la calidad de la operación turística del país. Es un proyecto que está pues básicamente liderado por estas 17 empresas que nos estamos agremiando a través de Acotur y lo cual pues va a servir muchísimo para establecer estándares de calidad en la operación turística de Colombia. Y estas cosas pues obviamente se pueden hacer. Debe ser, y es tarea de las empresas hacerlo, es tarea de las iniciativas hacerlo. Lo otro, debe ser una tarea constante la identificación de guías potenciales que refuercen el aviturismo colombiano. Mire, yo, por ejemplo, mi mejor guía de observación de aves y para mí uno de los mejores guías del país que tiene en este momento Colombia se llama Cristian Daza y él lo saqué literalmente de cultivar zanahoria y papa de un bosque por allá en Pereira.
Entonces, siempre estamos en la búsqueda constante, en Risaralda, perdón, siempre estamos en la búsqueda constante de reconocer esos talentos que pueden ser muy bien explotados y que pueden ser, además, obviamente, fichas claves en la operación turística del aviturismo en Colombia. Entonces, todas estas personas que tienen ese talento, muestren ese talento, háganlo visible, que la gente los conozca y seguro que hay gente muy interesada en reclutarlos. En este momento, uno de los grandes problemas que tenemos con respecto a los guías, y me perdonan un momento, prendo la luz que ya se está poniendo muy oscuro acá, es que estamos con una muy baja cantidad de guías para cubrir la demanda que hay. Entonces, nosotros, por ejemplo, como mi empresa, nosotros tenemos 8 guías y muchas veces nos toca echarle mano a guías freelance que nunca han trabajado con nosotros o que han trabajado muy espontáneamente porque tenemos más tours de los que podemos cubrir. Entonces, trabajo en esto hay, oportunidades en esto hay, pero obviamente hay que cumplir con los requisitos. Entonces, aquí pues como una serie de fotos de algunos de los mejores guías del país. Y bueno, hay otra cosa bien importante, niñas, faltan mujeres en el aviturismo. Desafortunadamente, hay muy pocas observadoras, no observadoras de aves, por lo menos guías, y necesitamos mujeres. Hay mercados muy específicos en donde las mujeres guías juegan un papel súper importante y crucial el, en el éxito de los tours. Entonces, nichos de mercado específicos en donde son importantes. Y yo las quiero invitar de verdad. Es una muy buena opción. Se viaja mucho, se come rico, se queda en unos buenos hoteles. Entonces, hay una opción interesante de trabajo hoy para las mujeres también. Con respecto al hospedaje, la infraestructura y el servicio. Mire, yo me tomé la tarea de hacer una lista de todos los alojamientos en este momento especializados de aviturismo del país que cumplen con los estándares mínimos de calidad. Desafortunadamente, en todo Colombia encontré solamente 38, de los cuales solamente uno está en Boyacá, y es Chuchuchú, Reserva Natural Paujil. Creo que el resto todos están en otras partes del país. Y a mí eso me parece pues como un poco triste, porque teniendo tanta potencialidad acá en el departamento, solamente tenemos uno. Y increíblemente, solamente los que están, déme un segundo, por favor, un segundo. Ya. Y solamente los que están en el amarillo son los que cubren digamos, son los que tienen una operatividad de alta calidad o pueden ser considerados como de alta calidad. El resto se quedan cortos. Oye, es que mis hijas están haciendo mucho ruido con Peppa Pig. Un momento. Ya me encierro por acá. Entonces, eh, desafortunadamente, pues se quedan cortos en cuanto a la calidad y, y, pues esto nos falta mucho. Y bueno, y tengan en cuenta esta cifra, 38 en todo Colombia. Estos son algunos de los mejores y estos son buenos ejemplos a seguir. Realmente si alguien tiene un proyecto de infraestructura en aviturismo, lo invito a que conozca o a que por lo menos explore la posibilidad de visitar estos sitios. Digamos que la tienen clara. Así debería ser un proyecto de aviturismo. A mí personalmente me gusta mucho Tinamú, el que está abajo a la derecha. Esta es una reserva que de pronto porque tenga la oportunidad de conocer, es una reserva natural y un lodge especializado en aves. Siempre es un éxito, todos los clientes quedan muy felices y no solamente por la decoración y la infraestructura, sino además pues obviamente por el servicio. Otra cosa, por ejemplo, que yo le digo a la gente que tiene proyectos en aviturismo, en infraestructura, perdón, es que el lujo no lo da cuánta plata usted invierta en hacer una construcción. Realmente el lujo lo da el detalle y el lujo lo da el servicio. Entonces, no se sientan mal porque no tienen el hotel 5 estrellas, pues para operar el turismo, no, esto no es necesario, pero sí sitios, cosas limpias, cómodas, muy buen servicio, valores agregados a todas estas iniciativas es lo que realmente hace que uno posicione un proyecto de infraestructura como estos en muy alta calidad. Entonces, pues bueno, ahora ves, futuro del de los hospedaje, infraestructura y servicio. Les voy a comentar, por ejemplo, qué pasa en otros países con respecto al hospedaje. Hay varios ejemplos a seguir. Yo les comenté que en Colombia, en todo el país, habían 38 lodge
que cumplían con los estándares de calidad. Les voy a apuntar, por ejemplo, o les voy a mostrar unos ejemplos. La carretera Transpantaneira, esto es lo que queda, o los que, digamos, si alguno conoce el famoso, o ha escuchado del famoso Pantanal en Brasil. Es una carretera de 120 kilómetros, que solamente esta carretera, es una carretera, estamos hablando de una carretera de 120 kilómetros, desde la entrada hasta donde termina. Solamente esta carretera tiene 48, 43 lots de muy alta calidad y que queda en Brasil. Esto es básicamente ecosistemas llaneros, haga de cuenta como nuestros llanos colombianos, e increíblemente en los llanos colombianos tenemos tal vez 2 o 3 sitios para hospedarlos, especializado en aviturismo, especializado en observación de vida silvestre, en todos nuestros llanos. Ellos solamente en una carretera tienen 43. Ahora Mindo, hagan de cuenta que es como nuestro Piemonte Pacífico colombiano, es decir, como por ejemplo la carretera que hay entre Pasto y Tumaco, toda esa bajada, ese gradiente altitudinal. Es exactamente el mismo ecosistema. ¿Ustedes quieren saber cuántos lodges tenemos o cuántos lodges se imaginan ustedes que tenemos nosotros en esa carretera? De Pasto a Tumaco, que es todo el gradiente altitudinal desde los páramos del macizo colombiano hasta el Pacífico colombiano o los manglares del Pacífico colombiano. ¿Cuántos lodges creen que tenemos? ¿Qué me dicen? ¿Cuántos están respondiendo en el chat? ¿Qué dicen en el chat? ¿Aló? No, ¿quién se anima? Dicen por acá que 2. Dos. Bueno, les cuento, no tenemos ninguno. Increíblemente no tenemos ninguno. Mindo es mucho más pequeño que todo este trayecto y solamente Mindo tiene 87 loches. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos tener esos loches? Es más, no tenemos loches, por ejemplo, en el páramo tampoco. A excepción de Termales del Ruiz en Caldas, no tenemos ningún lodge en el páramo y nosotros tenemos los páramos más grandes del mundo. Entonces, la carretera de Manu Road, por ejemplo, esta carretera famosa que va desde Cusco hasta Madre de Dios en Perú, 11 loches. Nosotros no tenemos nada en el Piemonte Amazónico. Torres del Paine en Chile, es otra carretera, 34 loches. Monteverde en Costa Rica, 195 loches. Entonces, las oportunidades que tenemos en Colombia para hacer cosas son infinitas. El mensaje es que nosotros todavía somos unos bebés en esto. No, ni siquiera somos bebés, yo creo que somos como fetos aún en esto. Y hay muchas oportunidades, es decir, usen su imaginación, usen las ideas que tienen, materialícenlas y enfóquenlas bien, hagan las cosas bien desde el principio y yo les puedo asegurar que si todos estos emprendimientos que les estoy mostrando han tenido futuro en otros países, en Colombia va a pasar exactamente lo mismo. Nosotros tenemos muchas ventajas, nosotros tenemos muchos valores agregados, el servicio que les comentaba, que somos un país gigantesco con todos los ecosistemas tropicales representados en un solo país. Y nosotros, a de cuenta que somos todo Sudamérica o toda América Central y Sudamérica Central representados en un solo continente, a excepción pues como de la Antártida, de los Falklands y todo eso ya, pero lo tenemos absolutamente todo. Entonces, oportunidades hay un montón. En Boyacá, oportunidades hay un montón. Imagínense loches, el bosque húmedo, loches en los páramos, loches en la sierra, perdón, en los bosques húmedos tropicales, en los bosques secos de las tierras bajas. Hay muchas oportunidades. Estos son unos ejemplos. Por ejemplo, Mashpe en Ecuador, el de arriba, un lodge que vale $551 la noche. Entonces, este lodge, digamos, esto es un muy buen ejemplo a seguir. O, por ejemplo, este de abajo, Incaterra, Machu Picchu de Perú, es otro lodge que también son muy buenos, que son buenos ejemplos a seguir. Es un lodge también posiblemente de $450 la noche. Oportunidades, Napo Wildlife Center en Ecuador es un lodge amazónico, lodges de $632 la noche. Trogon Lodge en Costa Rica y así sucesivamente. Todos ustedes dirán, uy, pero es que ya solamente van millonarios y yo sé que, bueno, puede que sí, como puede que no, pero yo les voy a dar o les voy a decir algo que les digo a todo el mundo que emprende con negocios de este tipo de cosas. El hecho que uno no lo pueda pagar no significa que no haya mucha gente que sí, ¿cierto? Entonces hay que sacarse la idea en la cabeza de lo que uno no puede hacer no significa que haya gente que sí lo puede hacer. Entonces, eso es importante también para que lo tengan en cuenta con sus emprendimientos. Lo mismo con los tours. Si uno cree que uno no puede pagar un tour que vale $6,000, no significa que hay un montón de gente que sí los paga. Entonces, eso es importante. Ahora bien, increíblemente,
miren estas infraestructuras que hay en otras partes de América Latina, torres de observación de aves, canopy bridges, un montón de cosas súper chéveres. En Colombia, desafortunadamente, no tenemos nada, tal vez uno que otro emprendimiento por ahí en una reserva natural o de tal vez de un parque municipal o una cosa así, pero no tenemos nada. Aquí hay una oportunidad de negocio interesante y es una oportunidad de negocio en donde no se necesita invertir mucho, solamente se necesita una buena idea, una buena locación, una buena planeación, y esto es una entrada económica. O sea, fácilmente la gente o los tours o los turistas pueden utilizar este tipo de cosas para hacerlo. Y ahora un ejemplo más fácil, incluso que necesita menos inversión. Bueno, estamos hablando de torres de observación, pero, por ejemplo, en Colombia no tenemos heights para la observación de aves. No hay. Aquí no tenemos ningún sitio en donde los fotógrafos, que son un nicho gigantesco de mercado, se sienten dentro de un escondite a esperar a que los animales lleguen, a esperar que haya animales cebados que lleguen para tomar las fotos. Mire, yo fui a uno en Taiwán hace como un par de años, en donde usted entraba al Hyde, y era un Hyde en donde era un espacio básicamente como para 15 fotógrafos, en donde usted ahí adentro le tenían gaseosa, cerveza, snacks, bueno, le tenían ventilador, todas las comodidades del mundo, unas sillas súper cómodas, con cosas para cargar sus baterías y sus aparatos mientras usted disparaba. Uno pagaba $100 por entrar ahí, estarse creo que eran como 4 horas más o menos, o algo así, había que reservar con anticipación y aparte de eso hacer fila para entrar, para fotografiar solamente 3 especies de pájaros. Unos pájaros que se llamaban los Golden Honey Buzzard, que son unas águilas que comen miel o que comen panales, un pajarito blanque, cafecito, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues nosotros tenemos cosas mucho más lindas que eso, y otro par de pajaritos, pero básicamente no era sino eso, y la gente hacía fila. Entonces, ¿por qué nosotros, viviendo en el país más biodiverso del mundo, con cualquier cantidad de animales, cualquier cantidad de pájaros, seguro que ustedes tienen eh, sitios muy buenos en sus fincas donde poder cebar animales para fotografía? ¿Por qué nosotros no tenemos estas cosas? ¿Cierto? ¿Por qué en Boyacá no hay estas cosas? ¿Por qué no tenemos torres de observación? ¿Por qué no tenemos heights? ¿Por qué no tenemos canopy bridge? ¿Cierto? Porque o por desconocimiento o porque tal vez ustedes no sabían que este negocio existía, pero todo esto es una estrategia de negocio que promueve el aviturismo y esas son las cosas que tenemos que hacer. Ahora, calidad actual del servicio de observación de aves y sus peros. Entonces, actualmente tenemos muy buen nivel de servicio en Colombia. Sí, somos amables y atentos a las necesidades del cliente, pero somos alegres y entusiastas, pero, y bueno, les voy a mostrar. Somos amables y atentos a las necesidades del cliente, pero aún no sacrifican las ganancias por hacer feliz al cliente. Eso es supremamente importante y eso es parte de la reinversión que yo les hacía. Hombre, si ustedes necesitan invitarle una botella de vino a su cliente después de un mal día, invítensela. Eso es servicio. Hombre, si ustedes necesitan pagar un mejor carro en vez de un Jeep en donde le entra todo el polvo para que el cliente vaya cómodo, páguenlo. No hay ningún problema, pero siempre mejoran el servicio. Eso de estar buscando la ventaja económica a cualquier situación no es buena. Yo aprendí eso hace mucho tiempo. Uno tiene que sacrificar a veces dinero y ganancias para tener un cliente feliz, pero ese cliente feliz no solamente vuelve, sino que además trae más gente y le dice a sus amigos. Para nosotros, el mejor vendedor son nuestros clientes satisfechos. Entonces es súper importante. Ahora, somos alegres y entusiastas, pero aún se abusa de la inocencia del cliente. Mire, la gran mayoría de avituristas es viajeros con experiencia, es decir, Colombia no es su primer país y no es su último país. Yo he tenido pasajeros que han viajado por 170, 180 países. Ellos saben cómo es este negocio, saben cómo funcionan las empresas. Pretender abusar con un precio, pretender abusar con un servicio, hacer o creer que el cliente es pendejo, eso digamos que está mandadísimo a recoger, y más en un nicho tan especializado como lo es el aviturismo, en donde realmente es muy poco la gente que hace esto en el mundo. Aquí algunas fotos con nuestros clientes, entonces, bueno, fotos en Bogotá, en Inírida, en la Amazonía, etcétera, etcétera. Ahora bien, tenemos buena comida, pero nos falta variedad en la comida. Entonces, una cosa en la que cae todo el mundo. Entonces, como viene el extranjero, vamos a darle bandeja paisa, o vamos a darle sancocho, o vamos a darle, ¿qué más? Ajiaco. De hecho, en este país no salimos sino del sancocho, la bandeja paisa y el ajiaco, no sabemos hacer nada más. Entonces,
Si alguien está pensando en un restaurante donde posiblemente lleguen avituristas o están pensando en un hotel donde van a tener avituristas, la comida es súper importante. Pónganse en los zapatos de su cliente. Yo pongo este ejemplo. Por ejemplo, si uno se va para Japón, en ese uy, tan chévere, voy a probar la comida de Japón. Yo he estado, por ejemplo, en Taiwán o he estado, por ejemplo, en China y ese tipo de cosas. Créame, después de 3 días de comer comida china o comer comida taiwanesa, usted está que se muere, usted está loco por comerse unos frijoles, está loco por comerse no sé, una sopa, alguna cosa. Entonces póngase los zapatos de su cliente. Si ustedes tienen un grupo de chinos y les van a dar todos los días bandeja paisa o lo que nosotros normalmente comemos, eso va a ser una tortura para ellos. Entonces hay que ser flexibles con lo que se le ofrece al cliente. Ahora, necesitaríamos más opciones vegetarianas. Nosotros somos un país extremadamente carnívoro y eso es muy malo. Ahorita con toda la moda del veganismo, con toda la moda de la conservación pero de la naturaleza y la erradicación básicamente del ganado y bueno, ese tipo de cosas, pues hay mucho más vegano, hay mucho más vegetariano y desafortunadamente no tenemos tantas opciones para ellos. Hay que trabajar en esa. Deberíamos tener más buffets y esto, por ejemplo, es una cosa que yo aprendí operando tours en Brasil. Todas las rutas turísticas de Brasil, especialmente la de Pantanal, la de Itatiaia, la de Cerrado, todos los restaurantes tienen buffet. Y yo he aprendido, por ejemplo, una cosa, y es que hay menos desperdicio y vale menos. Y la gente queda más satisfecha porque se come lo que necesita y se come lo que quiere. Entonces, desafortunadamente aquí llegamos a un hotel, nos toca a un hotel, un restaurante, tenemos que mirar la carta y decir y hacer la solicitud de un pedido y al pedido se le demora a uno en llegar aproximadamente hasta 1 hora, uno pierde tiempo, el cliente está cansado y uno pierde plata. Entonces, eso es importante. Pensemos los gustos de los clientes según nacionalidad, lo que les decía, si son chinos, ofrezcámosle de vez en cuando comida china y que se familiaricen, que sientan un poquito de familiaridad con su cultura también. Siguiente, tenemos buen transporte terrestre, pero tenemos altos costos en los servicios del transporte, tenemos carreteras rurales en muy mal estado. Obviamente yo sé que eso no es culpa de nosotros, eso es culpa de las políticas de gobierno, de la economía, bueno, en fin, de un montón de cosas, pero hay que pensar en cómo, perdón, hay que pensar en cómo arreglamos y cómo mejoramos esa situación. Aún nos falta más y mejor servicio por parte de los conductores. Y es que el conductor es parte fundamental del tour. Un tour exitoso lo hace tanto un guía como un conductor. Entonces eso es importante. Perdón. Tenemos buenos transportes fluviales, pero los mismos, los precios del combustible es muy caro, no contamos con botes de buena calidad y las condiciones de seguridad pues no son las mejores. Tenemos un buen transporte aéreo, pero lo mismo, y buena conectividad, pero los valores de los tiquetes son muy altas, hay pocas frecuencias entre lugares remotos, etcétera. Y aquí pues unos ejemplos como del transporte que tenemos en Colombia. Miren por ejemplo esas carreteras o miren esos botes, ¿cierto? Y abajo unos buenos ejemplos. Chivas, que son carros muy atractivos, o estos Jeeps 4x4 que tienen una visual completa, o por ejemplo la flota de Toyotas Land Cruiser para subir la Sierra Nevada de Santa Marta, etcétera. Tenemos precios competitivos, pero seguimos estando hasta por un 30% más que los otros destinos. Y es que la competencia no es entre empresas colombianas, la competencia es con destino. La gente no está buscando comprarle a una u otra competencia, la gente está buscando comprarle a un país. Entonces está la gente que quiere ir a Colombia, pero tenemos una competencia muy fuerte con Perú, con Ecuador, con Costa Rica, con Panamá, con básicamente todos los países que se parecen a nosotros. Entonces ahí es donde está el problema. No es competirnos contra nosotros, entre nosotros mismos, es competir con estos destinos. Fácilmente la gente se puede ir para otro país, ver una muy buena cantidad de aves y salir satisfecho. Y la cosa es que el que esté pensando que el turismo de observación de aves es solamente para hardcore o para pajareros de estos obsesionados quieren venir solamente por los endémicos y eso, pues está muy equivocado. Ese turismo ya vino, ese turismo ya se acabó y ese turismo no va a volver al país. Entonces, aquí lo que nos toca buscar es la persona que viene a ver pájaros, ¿cierto? O esa es la excusa, pero que viene a disfrutar de muchas otras o muchos otros componentes que van ligados a los pájaros. La naturaleza, los lodges, la gente, la comida, ahí es donde está la clave. Y obviamente es donde está la competencia. Nuestra estructura de servicios está por debajo de la calidad de otros destinos, ya hemos venido hablando de eso. Necesitamos traer más turistas para reducir los costos de operación, ahí es donde vale la pena resaltar la promoción por parte de las empresas, de la gente, del Estado, de todos. Necesitamos mostrar mucho más al país. Mire,
increíble que a uno aún va a ferias internacionales en muchas partes del mundo y no tienen ni la más mínima idea qué es Colombia, ni dónde queda, ni qué hace. Es más, ni siquiera saben qué hablamos, no tienen ni la más mínima idea. Y ustedes tal vez lo piensen como un chiste, pero es cierto, eso es real. A Colombia aún todavía no lo conocen. Yo tengo, por ejemplo, cuando me encuentro, por ejemplo, con gente de la India en países, en ferias internacionales, yo les pregunto sobre Colombia y me dicen que no tienen ni la más mínima idea de que dónde quedan, que si es como México, en serio, o algo así. Entonces, ¿por qué digamos que Colombia no puede ser tan representativo como lo es México? ¿Por qué no podemos sonar tanto como México, cierto? Aún no somos competitivos en otros mercados de menos poder adquisitivo. Entonces, somos muy buenos o digamos que estamos viendo por buen camino en el mercado norteamericano, en el mercado británico, en el mercado europeo, pero no hemos podido entrar en el mercado indio, no hemos podido entrar australiano, no hemos podido entrar tanto al mercado, por ejemplo, indochino. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar cómo podemos ser más competitivos. Tenemos muchas aves y biodiversidad, pero nos falta mezclar la cultura con las aves. Ya es donde tiene que ir dirigido el nuevo producto de observación de aves. Más cultura con aves, más cultura con gastronomía y aves, más cultura con gastronomía, aves y comunidad, etcétera, etcétera. Debemos sacar provecho de nuestra cultura, nuestra gente, nuestro patrimonio. Debemos poder incluir sitios icónicos en la observación de aves, no sé, parques nacionales importantes, monumentos nacionales, por ejemplo, Laguna de Tota, cosas así. Debemos generar experiencias únicas e inolvidables. Aquí no solamente se trata de aves, sino que se trata de toda una experiencia enmarcada en el turismo de observación de aves, en donde las aves son la excusa, pero no tienen que ser la parte principal de un paquete turístico. Tenemos buenas políticas gubernamentales, pero se debe ser congruente con las necesidades y las capacidades del gremio. Se debe crear el Ministerio del Turismo. Ojalá esto pase algún día. Más y mejores incentivos para las empresas y proyectos turísticos legalmente constituidos. Y eso es un mensaje que siempre llevamos. Estamos muy encaminados a que todo el mundo debería ser legal, todo el mundo debería pagar, todo el mundo debería aportar, porque es la única forma que tenemos como país para crecer. Se debe hacer énfasis en mejorar los procesos de sostenibilidad, más presupuesto para entidades que se encargan de la promoción del país, más promoción en nuevos mercados y por ley las empresas deberían involucrar en las comunidades en el turismo, que se cumplan las leyes que promueven la conservación de la naturaleza. Ahora, con respecto al COVID-19, si en este momento alguien tiene un emprendimiento y se vio varado por esta situación, yo les digo, mire, aprovechen el tiempo para cosas como organizar las bases de datos de clientes, de proveedores, de sus fotos, de todo. Diseñen nuevos productos, piensen su estrategia de marketing, piensen su estrategia de publicidad, exploren nuevas herramientas tecnológicas y de digitalización, haga inteligencia con sus competidores, desarrolle y evalúe mejores procesos para su empresa. Y lo más importante, dedíquele tiempo y su amor a lo que realmente es más importante en su vida. Entonces, muchachos, con esto termina mi presentación. Un placer hacerla y bueno, son bienvenidísimas las preguntas. Ojalá de verdad que en Boyacá saquemos el aviturismo adelante y bueno, y aquí hay un montón de cosas por hacer, así que muchas gracias. ¿Aló? Listo, muchísimas gracias. Increíble todo el potencial que todavía se tiene, todo lo que nos falta y el camino que nos falta por recorrer. No sé de pronto de los que estuvieron en la charla, las preguntas que tengan. Es el momento, aprovechen la experiencia que tiene nuestro compañero. Hay que aprovechar. Está acá dispuesto a resolver nuestras inquietudes. Bueno, voy a romper un poquito el hielo. Yo te pediría, de pronto, si tú tienes, no sé, el top 3 o el top 5 de los consejos que le podrías dar a estas iniciativas o estos emprendimientos, o sea, los tres primeros pasos que deberían hacer como para dar ese salto a lo que tú nos venías mencionando. Ok, el primero que para mí es el más importante, empiecen desde la legalidad. Eso es supremamente importante. ¿Y por qué lo digo? Y sé porque es la forma o es la herramienta que uno tiene para poder aprovechar. Sí, es la forma en como uno puede acceder a las herramientas que existen para la creación, el fortalecimiento y el desarrollo de empresas.
Entonces, si usted no es legal, no puede acceder a proyectos de Impulsa, de ProColombia, de Colombia Productiva, de un montón de cosas. Entonces, y obviamente cuando uno es legal, pues tiene que cumplir con un montón de parámetros que hace que a la vez su emprendimiento vaya bien encaminado. ¿Sí? Normas técnicas sectoriales, pago de impuestos, promoción, etcétera, etcétera. Ese es mi top número uno. La segunda cosa es que Listo. esto es algo de persistencia, o sea, es decir, esto no es que usted creó una empresa de aviturismo y ya pasado mañana tiene clientes y ya empezó a vender y entonces empieza a recibir dólares y empezó a facturar. No, esto no es así. Eso es difícil, esto hay que tener mucha paciencia. Nosotros cuando empezamos duramos un año sin recibir nuestro primer cliente, pero es una cuestión de insistencia y de perseverancia y de confianza. Lo que yo les digo es que cualquiera que sea el proyecto que vayan a empezar, si lo hacen bien, va a funcionar en esta línea. El aviturismo, como se dieron cuenta, está prácticamente inexplotado en el país. Hay muchas, muchas cosas por hacer y estamos en pañales, somos bebés todavía. Entonces, lo importante es que lo haga bien y seguro en cualquier momento, ya sea tarde que temprano, van a tener resultados. Y posiblemente el tres es que hay que ser organizados. Entonces, mire, nosotros hemos aprendido a las malas, porque nosotros empezamos siendo una empresa siendo, sí, una empresa sin apoyo a nivel organizacional, ese tipo de cosas, y hemos tenido, por ejemplo, muchos problemas en cuanto a la organización de todos nuestros datos. Entonces, desde el principio, si ustedes pueden, por ejemplo, organizar las bases de datos de sus clientes en CRM desde que empiezan, por favor, háganlo. Si pueden empezar a utilizar softwares de organización empresarial desde el principio, por favor, háganlo. La organización desde el principio es fundamental y les van, amor, ciérrame ahí que estoy ocupado, y les van a ayudar a que en el futuro cumplir todos sus objetivos sea mucho más fácil. Esos son mis tres consejos. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Ujú. Valiosísimos esos consejos. Lina, ¿ibas a decir algo? Hola, sí, buenas tardes. No, pues yo principalmente o inicialmente quería agradecerte un montón, pues por haber aceptado la charla y por todo el escenario que nos mostraste y como la forma como pudimos entender, o por lo menos de mi parte, reafirmar ese potencial que tenemos en Boyacá, ¿no? Y pensar que Boyacá tiene bastantes iniciativas, o lo que hemos visto desde la corporación es que realmente hay varias iniciativas que las personas quieren generar, que las personas quieren conservar y quieren hacer aviturismo. Pero pues como tú dices, o sea, los tomadores de decisiones de pronto nos estamos quedando, digamos que un poquito cortos a la hora de entablar estas relaciones y estas conexiones con las personas. Entonces, por eso surge también este espacio a fin de que pues toda la gente que está interesada en estas dinámicas pueda conocerlas y entenderlas, ¿no? Entonces, también te quería preguntar, como de lo que tú conoces en Boyacá, ¿cuáles crees que son esas zonas que falta por explorar? Que tú dices como son nuestros puntos así potenciales, porque pues si bien tenemos, de hecho creo que en la audiencia una compañerita de Quinchas que ella pues está haciendo una labor muy bonita de conservación y también pues de aviturismo, pero pues sabemos que hay muchas otras zonas y no solo Quinchas, sino hacia el occidente Boyacá, la parte de bosque de niebla tampoco ha sido muy explorada. Ujú, sí. Entonces, no sé qué más nos puedas decir. Pues mira, pues es que para mí hay muchos sitios interesantes. El primero, el que les nombré, es el norte de Boyacá. Todo esto es lo que linda con Arauca y Tamá y bueno, y todo este tipo de cosas es muy interesante. Piemonte Llanero, aquí hay un montón de cosas muy raras. Yo no sé si ustedes supieron que hace como 4 años en Santa María encontramos una población de Twitapcistopterus, el Spotwing Parrot, que se creía desaparecido para Colombia, se estaba desaparecido para Colombia desde el año 45. A partir de que descubrimos que esta población, pues empezamos a llevar grupos de observadores aves allá, especialmente grupos con la empresa Víctor Emanuel Nature Tours, que es donde trabaja Steve Hilty. Ahí hay mucho potencial, pero por ejemplo también todo el área del Piedemonte llanero hacia los lados de Casanare, muy interesante también. Pajarito y todo eso para allá. Páramos, en Páramos tendríamos de todo para hacer, pero
pero no tenemos nada desafortunadamente. Eh, no sé, ahí es muy chévere. Y obviamente bosques húmedos tropicales, los bosques húmedos tropicales de la Serranía de las Quinchas, Otanche, todo ese tipo de cosas, son básicamente los últimos remanentes de bosque húmedo tropical original que hay en el país del Valle del Magdalena, que aún no han sido tocados y que aún siguen conservados. Yo, por ejemplo, cuando trabajé en las Quinchas, encontramos poblaciones de osos de anteojos a 700 metros de altura, que realmente es su distribución o su rango de distribución original, aún siguen viviendo donde han vivido por toda la vida. Y eso tenemos en Boyacá, pero aún no hemos llegado con aviturismo hasta por allá. Entonces, pues hay mucho, mucho potencial, mucho que hacer. Las lagunas, tenemos espejos de agua gigantes, humedales, fantásticos. O sea, penosamente somos el único sitio en donde se nos ha extinto un pájaro en Colombia, que es el Podiceps andinus, por ejemplo. Yo aún tengo fe que ese pájaro debe estar en algún lago por allá perdido en la inmensidad de los páramos de Boyacá. En serio, yo tengo fe de que ese pájaro en algún momento va a aparecer en algún pájaro, pero hemos hecho exploraciones para buscarlo, quién sabe, no sé. Entonces, bueno, potencial hay muchísimo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hablas con Federico Monroy. Yo soy biólogo de la Oficina Territorial 18. Ujú. Buenas tardes, hola. Mira, eh, yo pertenezco a la parte donde tú dices que no se ha podido hacer la exploración. He Ujú, recorrido varias veces el territorio hacia los límites con el municipio de Sácama, por el lado de Chita, ujú, la cordillera, la parte alta. Entonces, sí, la comunidad abiertamente las reuniones para el proceso de limitación, así como en diferentes procesos que hemos tenido con ellos de participación, ha demostrado que quiere tener interés mm, frente a este tipo de temática. Sobre todo en la interesante. parte sí nos hemos enfocado mucho que es un potencial y hemos hecho cosas que son un poco como raras que ha pasado, como que las tinguas azules resulten en la parte alta del páramo, provenientes de la zona de Arauca, en las épocas migratorias, ¿sí? Su desplazamiento, entonces reubicaciones de especies, la comunidad es muy atenta al tema, los colegios, sobre todo, municipios como Jericó, como Chita, como Socotá, la gente del Parque Nacional Natural Pisba, son gente que está muy, muy interesada en el proceso. Entonces me gustaría, no sé en qué forma podemos reunir con ellos, a través de autorización de mi jefe y de todos, para poder conocer la dinámica un poco más a profundo, la dinámica que podría tener la comunidad para apreciar este tipo de comercio, sobre todo pensando en las partes altas, donde hay poblaciones que constantemente están interactuando con el páramo, porque sus circunstancias, sabemos, páramo de Piba es el más habitado en este momento. Por Chévere. esa parte. Por parte, también quería tener en cuenta, su merced, que tuviera presente la parte de la cuenca media del río Chicamocha, como es el límite hacia Soatá, Ujú, Paz de Río, Socha, porque también otro tipo de ecosistemas y coberturas que están en el cielo. ¿Sí? Es muy bueno que, como te digo, realmente las computador. personas que habitan lugares o que trabajan reportan aves y lo cuentan como con un agrado muy importante. Lo mismo que tenemos constantemente la presencia de venado, de la especie de venado cola blanca, en nuestro territorio. Entonces, me parece muy, muy interesante poder establecer algo más adelante con directamente apoyo con educación ambiental y con la supervisión de ecosistemas y planeación para establecer algún proyecto, alguna cosa así, y escuchar una mejor propuesta. Muchas gracias. Oh, ok, chévere. Sí, con respecto a lo primero, básicamente lo como hay que dirigir la estrategia es primero identificar unas posibles especies o unas especies bandera que puedan atraer al gremio del aviturismo. Entonces, pues por allá en esa parte hay muchas cosas interesantes. Allá Se tiene tenemos, que basar esto en bandera, tenemos explorar. ¿Aló? una especie de bandera, tenemos cóndor. Cóndor Sí, y pero ok, pero hay especies incluso más importantes que el cóndor. El cóndor tiene una distribución muy amplia. Entonces hay cosas incluso más raras que el cóndor. Por ejemplo, en esa parte hay una especie de colibrí que se llama Orange Throated Sun Angel que está desaparecido para el país. Por ejemplo, hay una especie de cotinga que se llama
ah, se me olvidó el nombre. Bueno, es una especie exótica muy rara también que está desaparecida para Colombia y así hay otro montón de especies muy interesantes que son las que generan o normalmente generan más noticia y más bulla y que permiten que uno encuentre otras especies de mayor interés. Y eso, obviamente, esa articulación se tiene que hacer con la comunidad. O sea, no hay ninguna otra forma de entrar allá si no es con ellos. Pero obviamente hay que darles unos parámetros de qué buscar, dónde buscar y cómo hacerlos y qué identificar. Es decir, cómo ver o darles parámetros a ellos para que evalúen no solamente el potencial aviturístico en cuanto a aves, sino el potencial aviturístico en cuanto a infraestructura, en cuanto a seguridad, en cuanto a logística, etcétera, etcétera. Cuando toda esa ruta está estudiada y está planeada y tiene sus pros, sus contras, su potencial, etcétera, etcétera, ahí es donde se pueden empezar a hacer cosas. Y con respecto a la segunda parte, sí, nosotros, a mí se me olvidó, pero nosotros llevábamos tours desde hace muchos años a Soatá, todo lo que es esto, esa carretera bueno, hacia Santander, que son esos bosques espectaculares de roble, que hay especies muy raras ahí, por ejemplo, el chamón colombiano, el Macrorhizales subularis, es una especie muy rara, en peligro crítico de extinción y que la tenemos ahí en Boyacá, en este sitio específico en Soatá, o sea, carretera Onzaga y todo eso, y también obviamente las especies del bosque seco de Chicamocha, ahí tenemos por lo menos 4 o 5 especies endémicas también, las cuales nosotros ya visitamos con tours desde hace muchos años. Entonces, sí lo estamos considerando y es un sitio definitivamente de los otros que la pregunta comercialina, que tiene mucho potencial también. Entonces, sí, así es. Referente a la temática de cómo poder vincular o que la comunidad pueda emprender estos proyectos, pues no sé qué podríamos hacer frente a este tema para poder brindarle su conocimiento a las comunidades frente a la formación de empresas y este tema. Me invitan. Nosotros hemos dado varias charlas sobre formación de empresa, precisamente sobre diagnósticos de potencialidad de aviturismo para comunidades. Las hemos hecho a través de Audubon, las hemos hecho a través de USAID, bueno, a través de organizaciones privadas, entes gubernamentales, etcétera. Nos han invitado a muchas partes y las hemos dado. Pues digamos que también, y no me quiero dar publicidad, Lina, pero también somos consultores al respecto de eso. Entonces, obvio, cuando quieran, pues eso hacemos también, básicamente. Vale, muchas gracias. Entonces, pues yo quedo atento. Voy a comentarle a mi jefe de oficina este tema que hemos hablado para poder hablar con él a ver qué podemos hablar con el señor director frente a este tema y Ujú. sobre todo en la parte alta. Muchas gracias. Listo, perfecto, está muy bien. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, Aprovechemos la experiencia que tiene Luis, sí, yo tengo que lo una tenemos aquí. preguntita, una inquietud. ¿Aló? Dale. Hola, buenas tardes a todos. Sí, ahí te escuchamos, dale. Mira, yo soy de Samacá, pues vivo en Samacá Ujú. y aquí hace un tiempo se quiere impulsar el turismo. Samacá es el pueblito que es un pueblo de paso obligatorio vía Bogotá, Villa de Leyva. Digamos, Villa de Leyva tiene un montón de turismo, ya no le cabe más turismo un fin de semana festivo. Es exagerado el turismo, pero acá en Samacá el turismo nunca se queda. Entonces, hace un tiempo se ha venido como gestionando turismo con posadas rurales. Ya hay varias posadas rurales en varias veredas del pueblo. Y cerca al pueblo, pues es jurisdicción de Samacá también, Samacá, Venta Quemada y Ráquira, el páramo Ujú. de Rabanal. Entonces, pues hemos pensado en la parte de observación de aves, porque es algo pues muy llamativo y que ahorita tú dices que los páramos son como hay algo clave, pues teniendo tantos páramos, sobre todo en Boyacá, pero digamos cómo empezar, digamos está el páramo y es que hay unos predios privados, pero pues bueno, como independientemente de eso, digamos cómo empezar, cómo establecer una ruta de avistamiento, porque pues uno si bien puede caminar un montón, pero como que desde dónde se parte, cómo sería ahí el punto para decir, este es el camino, o sí, digamos, cómo establecer, digamos, esos senderos, ¿sí? Que por este sendero se ven varias aves y así.
Bueno, yo, por ejemplo, una cosa con la que puedes empezar, y eso el resto se va añadiendo, y es que una de las grandes deficiencias que tiene el país es que nosotros no tenemos rutas para fotógrafos, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos solamente una ruta que tiene cierta fama o cierto renombre, que es la ruta de los Andes y el Chocó Geográfico, y tenemos algo de fotografía para los llanos orientales y la Sierra Nevada y la costa atlántica. Pero digamos, hacia la parte oriental no tenemos nada. Entonces, ¿cómo es esto? Aquí tenemos muy buenas especies de colibrís, tenemos muy buenas especies de tángaras. Por ejemplo, empezar con establecer comederos establecidos o montados responsablemente y promocionarlos a través de fotografías y ese tipo de cosas puede ser una muy buena forma de empezar. Mire, el público asiático, por ejemplo, o el mercado asiático, es un mercado que no le gusta caminar, así es sencillo. Ellos se bajan del carro, montan sus trípodes, montan sus cámaras de 50 millones de pesos y se quedan todo el día esperando a que los pájaros empiecen a llegar para tomarles fotos. Y esto es real, o sea, este mercado es cierto y es muy, muy bueno. Pero no tenemos nada, muy poco tenemos. Entonces, crear, por ejemplo, una ruta de fotografía de aves o una ruta para fotógrafos de aves en Boyacá podría ser muy interesante teniendo en cuenta que tenemos todos los gradientes altitudinales. Ahí obviamente vienen un montón de implicaciones, y es que hay que manejarlo responsablemente, hay que saber cómo se hace, bueno, etcétera, etcétera, pero todo eso es posible, o sea, todo eso puede ir marcado dentro de una estrategia para el aviturismo del departamento. Y también acerca de, digamos que pues todo este turismo de otros lugares del mundo que no saben ni qué es Colombia ni aquí nada, digamos, cómo llegar a ese turismo, cómo comenzar a mostrarse a toda esa gente, como es partiendo desde qué punto Eso también. se llama, eso es básicamente marketing digital. Eso es saber hacer un correcto aprovechamiento de las redes sociales, de las páginas web, de hacer inteligencia de mercado, hacer análisis de métricas, ese tipo de cosas que realmente tú eres, te llamas Su, ¿sí? Bueno, no Sí. sé. Esas cosas es posible hacerlas y no es tan difícil. Es solamente sentarse, estudiar un poquito de cómo hacer un uso mejor de las redes sociales digamos, no subir pendejadas, sino que de verdad darle un uso a eso. O sea, eso se inventó como una estrategia de comercio realmente. Entonces, esto, hacer un plan de contenidos desde sus iniciativas, desde sus emprendimientos, en vez de estar subiendo memes y cosas así, para eso es que se tienen que usar. O sea, por eso les decía yo desde un principio, hay que empezar a hacer las cosas bien desde el principio y hacer una estrategia de marketing a través de todos los canales que hay gratis para eso, es parte de ese inicio y es parte de esa evolución a crear iniciativas correctamente hechas y empresas bien direccionadas. Vale, Ya muchas gracias. nosotros toda la comercialización la hacemos a través de Internet, o sea, o el 90%. O sea, nosotros no estamos yendo a ferias cada 8 días porque sería imposible pagarlos. O sea, ir a China no es barato. ¿Sí me entiendes? Nosotros toda la comercialización la hacemos a través de canales digitales. Entonces ahí es donde es muy importante hacer un buen uso de eso. Ok, gracias. Pero, Listo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene la palabra? Lina, estabas pidiendo la palabra. Sí, Lina. pero no sé si alguien tiene una pregunta porque era ya para cerrar el espacio como con una información, pero no sé, pues Zulma tiene una pregunta, entonces que pregunte y yo sí, si te parece. Dale, Zulma. Ah, listo. Dice que la va a escribir por el chat. Entonces, la última pregunta. Bueno, también importante, en el chat está el número y el correo de Luis para los que tengan dudas ya más específicas de cada uno de los casos. Bueno, Zulma nos dice que si ofrecen pasantías o alguna forma educativa. Pues hablando por... ¿qué?
Ah, ya, listo. Pues hablando sobre qué se debe hacer bien ese tipo de registros. Entonces ella pregunta que si ofrecen algún tipo de pasantía o algún tipo de vinculación. Sí, pero no para eso. Nosotros tenemos un programa de pasantías que hemos venido desarrollando con la Universidad Juan de Castellanos acá de Tunja, pero básicamente el campo de acción está como en la parte administrativa, porque es para estudiantes de administración turística y hotelera. Entonces, pues sí, pero mira, yo te recomendaría, digamos, en ese caso, digamos, de cómo empezar a hacer observación de aves. Eh, Audubon, posiblemente, esa organización está haciendo buenas cosas como en el entrenamiento de gente, que yo te puedo dar contacto si quiere sobre gente que te pueda ayudar a empezar a crear producto. Sería como eso, pero sí, pero las pasantías nuestras están enfocadas como en la parte administrativa realmente. Pero te puedo dar el Audubon, el contacto de Audubon de las personas que hacen eso. Listo, Zulma dice que muchas gracias. Listo, Bueno, dale, Lina, para entonces cerrar la charla. No, pues agradecerte una vez más, Luis, por el espacio, por tus intervenciones, porque realmente son bastante motivantes. Y espero pues que así hayan sido para las personas que aún están en la charla. Para comentarles a todos, pues que durante estos días vamos a estar realizando charlas y recordarles que el sábado 9 de marzo vamos a estar pues participando a nivel mundial del Global. Entonces, por favor, pues todas las personas que puedan pajarear desde la ventana, para que lo intenten, para que lo hagan. Si necesitan ayuda con identificaciones, pues estamos como prestos a ayudar. Pero lo importante es que podamos participar de la dinámica, que podamos subir los listados y pues que podamos seguir como generando este espacio de ciencia ciudadana. Entonces, solo era para eso y pues nosotros no sé cómo todos se llegaron a enterar de la charla, pero de la misma forma seguiremos compartiendo la información de las charlas que vienen a lo largo de estos días. Y ya, muchísimas gracias Luis por tu compañía. muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Y gracias a todos los asistentes. Espero no haberlos aburrido mucho. Eh, No, Luis, muchísimas gracias. Importantísimo y importante darnos cuenta de todo lo que nos falta por explotar y por aprender. Ver ok, los grandes ejemplos que existen, que son perfecto. Bueno, bastantes. muchas gracias Listo, entonces. entonces pendientes de las redes de Corpo Boyacá, pendientes también de las redes de Mannequin, para que estén ahí en contacto con ellos, de las siguientes charlas que vamos a tener en el marco del Global Big Day. Listo, muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Bueno, gracias, que estén muy bien. Hasta luego.